Mi nombre es Orlando Navarro Madrigal. Soy de Cuba, en la provincia de Camagüey. Mi nombre artístico es Navarro Madrigal y así me identifico como artista de las artes plásticas. Bueno, esa vocación la siento desde la niñez, desde que yo era niño. Recuerdo que siempre estaba haciendo dibujos, caricaturas, y después ya siendo un adolescente, un joven, pues ya seguía dibujando, haciendo muñequitos, cosas así. Miraba la figura, miraba un jarrón, miraba una mesa y ya la quería dibujar en un papel. Tenía ese gusto, esa pasión. Y actualmente recuerdo esos tiempos con mucho cariño, porque eso ha sido una trayectoria desde mi juventud a esta fecha. Sigo pintando, me he superado bastante, pero para mí es un gozo, una alegría que yo actualmente esté pintando aquí en Estados Unidos. Yo recuerdo que por televisión, un programa que se llamaba El Circo con Valencia, en La Habana, donde se hacía mención a los lápices Prismacolor. Y entonces el profesor Llovera, que se llamaba así, pues decía que aquel que quisiera hacer una pintura, él le ponía el tema. Decía, hoy quiero que me pinten un árbol, un framboyán. Y yo mandaba el dibujo y iba cogiendo mención. Y llegué a tal extremo de ganarme el cuadro de honor y una beca para estudiar en la Escuela San Alejandro en La Habana, el cual no lo pude aceptar por problemas familiares. Pero ahí fue cuando yo comencé ya a desarrollarme de una forma bastante artística. Primeramente me gustaba copiar, por ejemplo, de alguna lámina, algún paisaje, pero entonces ya yo iba a la naturaleza. Me gusta mucho el paisaje. Iba a la naturaleza y copiaba, o sea, pintaba los árboles, pintaba frutas, flores, y ya hacía mis primeros cuadros. Los primeros cuadros surgen así. Y había un concurso también que era de hacer obras de arte. Y yo hice a pátula, un paisaje primero, y cogí premio. Y entonces me fui dando cuenta que yo podía irme desarrollando más en ese tema. Empecé a hacer ya cuadros un poco más profesional. Y llegué hasta hacer exposiciones colectivas, agrupándome con algunos pintores que yo fui ya relacionándome con ellos debido a mi arte. Y eso me llegó a superarme. Cogí premio en un concurso llamado Enrique Jar, en pintura, primer lugar nacional, era de los trabajadores. Después volví a participar y cogí el segundo lugar en pintura también, en el mismo concurso Enrique Jar, allá en Cuba. Y eso me motivó mucho también porque me llevó a tener más deseos de superarme. Mi ciudad natal, Camagüey, es conocida como la ciudad de los tinajones, por esa famosa figuras de como unos jarrones grandes, ¿no? Se caracteriza por eso. Me gusta Camagüey por sus calles estrechas, por sus calles coloniales, muy colonial. Camagüey es muy colonial. Inclusive llegué a pintar un cuadro de la calle donde yo nací. En la calle San Ramón, entre la calle Príncipe y General Gómez, un cuadro, fui a por una foto de la época, y ese cuadro yo lo quise mucho porque era el recuerdo de la casa natal, y ese fue un cuadro también, participó en una exposición. Bueno, mi proyecto es seguir pintando. Ya he participado en algunas exposiciones, quería recordarle antes de eso, contestarle su pregunta. En Cuba participé en algunas exposiciones colectivas y personales. Aquí en Estados Unidos, en Atlanta, pues mi proyecto es montar con los cuadros que yo he hecho alguna exposición también, para también promover mi arte en esa forma. Esos son mis propósitos. Me encuentro listo, aunque siempre me faltan algunos detalles, pero ya estoy encaminado hacia ese objetivo. En Estados Unidos me ha impactado mucho la ayuda de una persona que lo quiero mucho, que es como mi hermano Karel Domínguez, que me ha ayudado, me ha promovido, me ha apoyado y me está promoviendo mis obras de arte. Gracias a él, pues he pintado más todavía aquí en este país, y él me promueve, me estimula y me hace que mis obras sean conocidas. Estamos encaminados a eso, al conocimiento de mi persona como tal y de mis obras de arte.
En Cuba yo me agrupé con muchos pintores artísticos del grupo de aficionados Fidelio Ponce de León, un artista que ya falleció, y participé con ellos en muchas exposiciones. Me motivó mucho los trabajos de Nazario Salazar Martínez, un ceramista y pintor cubano muy amigo mío desde los años 1956. Yo desde muy jovencito, ese personaje que yo le mencioné, Nazario Salazar Martínez, él es cristiano y él me encaminó en mis primeros pasos en el año 1956 en los caminos del Señor. Desde allí yo seguí marchando y superándome, y él me discipuló mucho en la obra de Dios. Llegué inclusive a ser obrero para Cristo, pastor en la provincia de Oriente, en Alto Cedro. Pasé Instituto Bíblico Elín y me superé en otros talleres bíblicos. He ocupado cargos en distintas iglesias, de los cuales siempre me ha ayudado la superación. He predicado el Evangelio por toda Cuba, prediqué por radio en Camagüey y tuve muchas relaciones con grandes evangelistas internacionales que visitaron la provincia y tuve contacto con ellos. Sí, cómo no, increíble, yo estoy asombrado porque me he superado y he emprendido grandes tareas. He pintado ya no solamente paisajes, sino pintura abstracta, surrealismo. Había una variedad de arte que yo en Cuba no lo hacía, o sea, además que me concretaba a un tipo de pintura. Y aquí, porque he aprendido, he visto mucho en internet cómo es la obra artística de los grandes pintores, y eso me ha motivado a superarme, a emprender cosas nuevas. ¿Comprende? Y ya me he salido de lo que es la parte esa de lo que yo hacía, y ahora pues tengo unos cuantos cuadros con distintas variedades, distintos estilos, que espero que le guste a las personas. Me atrae el paisaje y el surrealismo. Muchos de los cuadros que yo hice, que tenía que entregarlo al Departamento de Cultura de Camagüey, ellos cogían esos cuadros y se quedaban en los almacenes para montar exposiciones. Otras obras las vendí a muchas personas de Puerto Rico que visitaron la provincia de Camagüey, entre sus hermanos de iglesia. Me compraron muchos cuadros que después me mandaron las fotos donde me enseñaban la obra de arte allá. Otros cuadros hice donaciones, doné muchos, regalé muchas obras de arte muy bellas, muy lindas, muy estimadas por mí. Y las otras se quedaron en Cuba, en distintos lugares, porque no podía traerlo para acá. Recordaba también que en Camagüey, Cuba, fui profesor, fui maestro de pintura. Di clases también de grabado, xilografía, de cerámica, de dibujo. Tuve un taller cuyos alumnos se superaron de tal forma que lo llevé a una exposición, el trabajo de todos ellos. Eso me alegró mucho. Hay que recordar mucho porque ya soy mayor. Mis padres, como es lógico, fallecieron. Fueron unos padres preciosos, muy buenos, muy cariñosos. Y actualmente tengo muchos sobrinos que fueron con mis hijos porque los ayudé a criar junto con mi mamá, donde mantengo las mejores relaciones. Ellos me pasan correos, yo les contesto, y amistades que son como mi familia, que constantemente mantengo una comunicación con ellos. Y recuerdo que algo muy gracioso, ¿no?, que nunca pensé que lo iba a hacer aquí. Mi mascota, un perrito que ya tiene 6 años, que está en Cuba, que me lo están cuidando mi familia, pues yo me inspiré y hice una de las obras de arte que están aquí en Atlanta, donde aparece mi perrito como algo especial en ese cuadro. Emocionalmente, pues, como es lógico, le he hecho mucho de menos. Y algunas veces me he estresado pensando y teniendo el deseo de estar con ellos allí. Pero una cosa me mantiene firme, es que si Dios me permitió venir aquí, es con un propósito. Y doy gracias a Dios que puso en mi camino a mi hermano Karel Domínguez, que me ha ayudado, me ha motivado para seguir adelante en este propósito. Dios me ha motivado para esto y eso me ha ayudado a coger ánimo nuevamente para seguir pintando, seguir haciendo, porque ya le dije al principio que mis emociones las reflejo en la pintura. Significa mi vida. Me gustaría mandar un mensaje a todas esas personas
de que lo que van a ver no solamente es una pintura, sino van a ver parte de mi vida, de mis emociones, de mis deseos puesto en un lienzo. Van a notar que en cada cuadro, en cada pintura hay algo que refleja, me motiva, me emociona, mi carácter, mis deseos, mis sueños. Eso se refleja en mis pinturas.